Shalom, shalom, amados, bendiciones. Pues qué gusto que podamos empezar un nuevo tema y pues hoy vamos a aprender sobre lo que es el ayuno, lo que dice la Biblia, la escritura sobre el ayuno. Porque tiempo atrás hemos aprendido muchas cosas respecto al ayuno, el hacer ayuno de Daniel, ayuno de televisión, ayuno de, por ejemplo, de no cenar o también de quitar o en este sentido, ¿no? Quitar lo que te gusta, ¿no? Si a alguien le gustaba, no sé, le gusta mucho los dulces, quitar esto, si le gusta otras cosas, quitar esto, no sé, comer harinas, pizzas y estas cosas, y esto se consideraba como ayuno. Y también hemos tal vez vivido esto que ayunar es para que lo incumplan nuestras oraciones, que ayunar es para pedirle algo al Eterno, para hacer que la mano del Eterno se mueva a nuestro favor. Pero vamos a ver que nada de todo esto es bíblico, nada de todo esto es lo que dice la escritura sobre sobre el ayuno. Pero antes que nada, vamos a hacer una oración y después vamos a empezar hablando sobre todo esto, que va a ser muy, muy interesante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo. Gracias, Abba, gracias porque tú nos amas y nos amas talmente tanto que nos dejaste tu palabra y no solamente que en estos tiempos tú nos estás mostrando la verdad. Tú no quieres que nosotros caminamos en cosas que no son tuyas, en cosas que no son de la escritura, que no son dejadas por ti de la forma en la que tal vez a veces hemos caminado o estamos caminando. Gracias, Abba, porque tú quieres que nosotros caminamos de manera correcta delante de ti. Tú quieres que nosotros empezamos a poder entender lo que es tu pensamiento realmente. Y a través del hebreo podemos verlo todavía más, de una profundidad más y de una manera diferente, porque ahí a través de esta herramienta también y del conocimiento de la Torá podamos entender realmente lo que tú quieres y lo que tú esperas de nosotros y lo que tú nos estás mostrando para saber en qué caminar y cómo caminar correctamente delante de ti, para que nuestros sacrificios puedan ser agradables en tu presencia, para que nuestras oraciones también puedan llegar delante de tu trono de gracia y para que realmente tú puedas contestar a nuestras oraciones y que lo hacemos de una manera correcta, así como te gusta, como esperas y como tú ves todas las cosas. Gracias, Abba. Gracias, Abba. Te agradecemos porque eres tan maravilloso y tan bueno con nosotros. Bishum Yeshua HaMashiach, gracias, Abba. Amén, amén. Bien, amén. Pues, amén, amadas. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el ayuno. Vamos a empezar exactamente con este versículo de Joel
capítulo 2, versículo 12, que dice, a pesar de esto, a una hora, dice Adonai, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemitos y lamentos. Vemos que aquí Adonai está hablando de esta forma de hacer teshuvah, de volver a Adonai. Habla de que hacerlo, volver a Adonai, este retorno a Adonai, hacerlo a través del ayuno, porque este es el punto de partida que nos sirve a nosotros para hacer teshuvah. Y pues, ¿qué es el ayuno? Vamos a ver qué es el ayuno. Ayuno en hebreo es tzom y significa dejar de comer, cerrar la boca. La definición del diccionario para esta palabra es el acto de abstenerse total o parcialmente de comer y también o de beber por un periodo determinado. Esto es lo que generalmente todos conocen sobre el ayuno. O sea, por ejemplo, cuando se hace una intervención quirúrgica, el doctor que dice hay que estar en ayuno. En el mundo secular se sabe que ayunar es dejar de comer. O sea, si el doctor dice hay que ayunar, no se va a pensar, bueno, entonces alguien no va a hacer esta pregunta al doctor, ¿qué ayuno tengo que hacer? ¿Tengo que dejar de mirar la tele? ¿O qué ayuno tengo que hacer? No voy a comer los dulces, voy a quitar la pizza, ¿no? Como le estaba comentando antes. Pues no, porque cuando el doctor dice que hay que hacer una intervención quirúrgica y hay que hacer un ayuno, todos saben que ayunar es dejar de comer. A lo mejor se puede preguntar, pues, voy a dejar de comer y también de dejar el agua, ya de no tomar agua a lo mejor, pero generalmente ya se entiende que las dos. O cuando, por ejemplo, se tienen que hacer exámenes de sangre, también ahí pues le pueden decir hay que ayunar, venir en ayuno, ¿no? Entonces se entiende por esto. Simplemente se han mal enseñado muchas cosas que se mencionan bíblicamente, que sí, el ayuno existe, ¿no? Es algo que el Eterno dejó en su palabra, que tenemos que hacerlo, pero no se ha comprendido exactamente el sentido de esta función, ¿no? De la función del ayuno, por ejemplo, como otras cosas más que ya lo hemos venido lo hemos venido viendo en este caminar hasta este punto. Y ahora vamos a ver un texto muy conocido de la Escritura que tal vez no hemos pensado en esto, que está en Isaías 58, versículo 5 hasta el 7. Y dice, ¿es este el tipo de ayuno que yo quiero un día cuando la persona mortifica su alma? ¿Es el objeto colgar su cabeza como un junco y esparcir silicio y cenizas debajo de ti? ¿Es esto lo que llaman ayuno, un día que agrada a Adonai? Yo no he escogido tal ayuno, dice Adonai.
libera toda carga de iniquidad, desata las conyundas del yugo, deja ir libres a los oprimidos, cancela toda cuenta injusta, parte tu pan para el hambriento, toma a los pobres sin hogar y llévalos a tu casa, viste al desnudo cuando lo veas, cumple tus obligaciones para con tu propia yera, con tu descendencia. Pues alguien que lee esto, que le hemos leído antes, no hemos pensado, bueno, entonces el ayuno no habla de comer, porque aquí no se está diciendo nada de quitar la comida o la bebida, ¿no? Entonces, leyendo esto, pero hay que entender que pues todo va sumando, ¿no? Tenemos que ver ahora, vemos este texto, pero vamos a ver otros y todo va junto. Entonces vemos que aquí se está hablando del ayuno, pero ayuno no es solamente no comer y no beber, es también hacer cosas buenas, como nos está hablando pues Isaías 58. Hay algunas cosas que pues en la escritura nos vienen dejadas claras, que hoy no podemos hacer, ¿no? Sabemos claramente que no podemos hacer. Por ejemplo, si pensamos en los sacrificios, pero está diciendo ahí que son perpetuos. Entonces, ¿por qué también dice que no se hacen? Porque no hay Mikdash, el templo, porque Yeshua ha cumplido ese sacrificio para siempre, todo lo que tiene que ver con la sangre. Hay cosas que a perpetuidad hablan de Mashiach, hablan de Adonai, de lo sobrenatural. Y si pensamos en esta gran revelación que obtuvo Pablo, porque teniendo la Torá y los escritos de Pablo, vemos que es muy revelador todo, ¿no? Vemos que la Torá, como le estaba diciendo, no resta, no dice que esto es o esto es el otro, no, ni tampoco dice que hay que elegir que te gusta y que no. Dice, la suma de su palabra es verdad. Como nos dice, por ejemplo, Tehilim 119, versículo 160. En Isaías 58 dice que nuestro ayuno no tiene que ser el sentirnos mal, ¿no? Y afligirnos, sino más bien el hacer las cosas bien, conforme a su voluntad. ¿Y qué es? Que cuando estés ayunando también, por ejemplo, tienes que dar. Y si lo vemos así como, por ejemplo, nos está diciendo la Reina Valera, el ayuno es un día que alguien se aflige a sí mismo. Un momento solo que se movió algo aquí. Entonces, dice que es un día en que alguien se aflige a sí mismo, un día en que dobla la cabeza, anda en silicio y ceniza, un día agradable a Adonai. Pero dice que el ayuno no es solamente esto. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos unión de esta Isaías 58
porque hemos dicho, ¿no?, que la Torah suma, la escritura suma, lo vemos juntos, ¿sí? Nosotros vemos y hacemos unión entre Isaías 58 con la fiesta de Yom Kippur, que pues también ahí dice, nos dice el Eterno que tenemos que afligir el alma, ¿no? Que es dejar de comer, es ayuno. Y después, por esto nosotros entendemos cuando habla de Yom Kippur que se trata del ayuno, estos 24 horas, ¿no? Este día es un día de ayuno, dejar de comer, afligir el alma. Entonces, si nosotros vemos, después continúa con el versículo 6, dice, desatar ligaduras de iniquidad. Esto es, se está refiriendo a esta opresión sobre alguien más, ¿no? Dejar de oprimirlo. También es impiedad, dejar la impiedad, dejar la falta de perdón o cualquier otra situación que no agrada pues al Eterno. Después dice habla de atadura, de romper los yugos, de liberar el quebrantado. Entonces, cuando se está ayunando, se tiene que hacer pues todo esto, porque ¿de qué sirve pues ayunar si hay todas estas cosas en el corazón? No sirve de nada. ¿De qué sirve lo que dice lo que hemos leído, ¿no?, en Joel 2:12? Al hacer teshuvá, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Como dice, a pesar de esto, aún ahora, dice Adonai, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, gemitos y lamentos. ¿De qué sirve hacer teshuvá si esto está todavía en el corazón nuestro? Si no hemos dejado, si estamos oprimiendo a alguien, si no hemos roto todas estas ataduras, estos yugos, si no hemos liberado el quebrantado. Porque tratar de hacer teshuvá o decir que se hace teshuvá y seguir en el corazón con todas estas cosas que pues no agradan al Eterno, ¿realmente estoy haciendo teshuvá? Pienso que no. Cioè, ¿cómo voy a llegar y a pedir al Eterno que me perdone si yo no he perdonado? ¿No? Como dice Avinu Sheba Shemayim, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿no? Dice, perdóname como yo perdono. Yo perdoné. Hay que pensar en todo esto, porque a veces se hace, pues, este ayuno, ¿no? Y el corazón está amargado. ¿De qué sirve? Porque el momento de ayuno es en el que nosotros, ¿no?, haciendo esta teshuvá, vamos delante del Eterno, porque en al hacer teshuvá ya hemos dejado todo esto atrás. Y pues ya hemos hablado sobre la teshuvá abundantemente, entonces pienso que ya esto es un tema que ya se ha tratado, ¿no? Pero para que entendamos es la acción de volver a caminar hacia el Eterno. Y antes de esto de teshuvá está el arrepentimiento, pero no es solamente arrepentimiento, ¿no? Como lo hemos visto. Por esto es importante comprender de qué trata el ayuno. Y no solamente consiste en las otras partes espirituales, sino compartir el pan, esta parnasá que el Eterno nos está dando. También es hacer tzedakah,
hospedar, ¿no? Dar esta protección física y espiritual como lo vemos en este capítulo. Dice en versículo 7, cubrir al desnudo. Y en esto Yeshua está hablando de esto, dice de cubrir las fallas del hermano. Perdón. Ya que el amor cubre multitud de pecado. Después dice no esconderse para el dar. El ayuno es cerrar la boca, pero también es hacer todo esto. Por esto dice, ¿no? En Primera de Juan, capítulo 3, 17, ¿no? Está hablando sobre esto. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Elohim en él? Entonces, como lo dijimos, como lo dije antes, el que ayuna en primer lugar es para hacer teshuvah, para regresar a Adonai. Y pues teshuvah, como lo vimos, no es este arrepentimiento de que vivas en dolor y te sientas mal, angustiado, no. Este vivir todo el tiempo en Teshuvah es más bien vivir todo el tiempo caminando y volviendo a Elohim. Es una acción continua de regreso hacia la voluntad de Elohim en su plan para acercarnos cada vez más a Él, hasta que realmente hayamos sido perfeccionados en Yeshua. ¿Por medio de quién? De su Ruach, del Ruach HaKodesh. Y que vivamos en su reino y vivamos el reino del Eterno, pues aquí, ¿no? Ya desde aquí. Entonces, hasta entonces, ¿no? Hasta que Él venga, seguimos caminando diariamente en esto, en lo que se llama Teshuvah. Entonces, vemos que el ayuno, podemos decir que nos lleva al siguiente nivel, llevando de esta forma el alma a lo espiritual. ¿Por qué? Porque se abandona lo físico para poder volver más rápido a Él y estar más cerca de Él, en esta intimidad con Él. Entonces, cuando una persona ayuna, mengua en lo físico, el cuerpo pues se limpia y el espíritu se eleva al siguiente nivel. Y entonces nuestra alma se fusiona con el Eterno. Y una de las cosas que pues lo dicen los sabios, ¿no? Que una de las razones del por qué ayunar es que utilizamos lo físico como una puerta por lo que ascendamos a lo espiritual. Y esta es una de las razones por las que limpiamos, por ejemplo, nuestra casa. Preparamos comida deliciosa y nos vestimos, ¿no? de ropa linda, diferente, para celebrar Shabbat. Hacemos todo diferente, ornamos la mesa y es todo, no es como todos los días, por la sensación de tranquilidad que nosotros limpiamos, ¿no? Y hacemos todas estas cosas porque esto nos da esta sensación de tranquilidad que pues origina ¿dónde? En vivir en un ambiente ordenado y con todo lo que requiere ese día, que es Kadosh.
Y así también creemos una sensación de que estamos separando la rutina, ¿no? Del mundano y estamos entrando en esta celebración de Adonai, en su presencia. Entonces, usando lo físico para tener acceso en lo espiritual. Y esto es lo que hace el ayuno. El ayuno nos va a ayudar a esto, porque nuestra alma está conectada con el cuerpo y el cuerpo es lo que tenemos para lograr entrar en su presencia. Y por esto, si el cuerpo está enfermo, la mente no permanece en su presencia. Por ejemplo, si cuando nosotros estamos en una enfermedad por causa del dolor, todas estas cosas, conectarnos con el Eterno es mucho más difícil, ¿no? Orar y hacer esto, buscarlo a Él, ¿no? Por esto tenemos que hacer que nuestro cuerpo esté sano para poder entrar en su presencia directamente teniendo una casa sana, una casa limpia y vestiduras limpias para poder manipular, por decirlo así, lo físico y tener este acceso en lo espiritual. Y esto es parte de lo que pues nosotros hemos visto, ¿no? Ahora también hablando en los parashot, en lo que hemos visto en cada parashá, ¿no? Aún hemos visto cuando estábamos hablando sobre el Mikdash, sobre el Mishkan, no sobre el templo, y cuando estábamos hablando sobre el tabernáculo. Estas cosas físicas, ¿no? Manipular lo físico para poder ver lo espiritual. Es ilógico separarnos de lo físico para vivir en lo espiritual solamente. No podemos porque vivimos con lo físico. O sea, no podemos, por ejemplo, vivir solo en lo espiritual porque el cuerpo, pues, no, si vivimos solo en ayuno, nos vamos a morir, ¿no? Pero tenemos que pues hacer esta manipulación, ¿no? Hay que menguar el cuerpo, ¿no? Que en estos tiempos de ayuno para poder ver lo espiritual. Pero porque no podemos hacer esto, ¿no? Vivir solamente en esto, podemos ver que más bien se trata de elevar toda esta área durante el ayuno. Que lo físico, nuestro cuerpo se purifique y el alma tome mayor acceso de esta manera al área espiritual. Entonces, partiendo desde el tener hambre y sentir este vacío, o sea, este deseo de o tener este deseo de sustento, ¿no? Porque necesitamos este sustento que también puede referirse a un deseo o anhelo que no está relacionado, ¿no? con la comida. ¿Por qué? Porque el hambre es un sentimiento de vacío. Es un deseo de sustento, ¿no? Tenemos hambre y entonces comemos y sostenemos nuestro cuerpo, pero también puede referirse a un deseo diferente, como lo define, por ejemplo, el diccionario, que es carencia de elementos necesarios o deseables,
como riqueza, como poder, fertilidad, etcétera. Entonces, esta hambre de nuestro cuerpo, porque el cuerpo no, como lo dice el diccionario, ¿no? Entonces, para aclarar mejor esto, el cuerpo no desea solamente estas cosas como la comida, ¿no? Vemos que desea mucho más otras cosas. Entonces, esta hambre de nuestro cuerpo es la necesidad que tenemos, pero el hacer ayuno precisamente es cuando ese anhelo se inclina a lo espiritual, porque los que hemos hecho ayuno hemos vivido esto, que se mingua todos estos deseos. También cuando hay un ayuno prolongado, ¿no? De más días, ya no sentimos más la necesidad de comer tampoco. O ya las cosas del mundo no nos interesan más, las cosas de lo natural no nos interesan más. ¿Por qué? Porque más ayunamos, nos inclinamos por el espiritual y empezamos, después que ya se rompió, ¿no? Porque al comienzo hay ¿no? Este dolor, hay una lucha, el cuerpo lucha con el hambre, con el deseo de comer, pero una vez más que ya se camina en ayunar más días, ya todo esto mengua y empezamos a desear más lo espiritual, a conectarnos más con él y a estar ahí, a tener esta intimidad con el Eterno. Entonces deseamos más las cosas espirituales que las cosas carnales. Entonces, cuando se deja de comer y se tiene la necesidad física de lo que se está absteniendo, hay que convertirlo por la necesidad espiritual. O sea, esta hambre hay que llevarla a lo espiritual. Se tiene que hacer este cambio. Dejar de comer y listar lo espiritual, y entonces todo se enfoca en lo espiritual. Entonces, cuando en Isaías 58 también nos habla de hacer tzedakah, dicen los sabios que cuando damos de comer a alguien en necesidad, lo hacemos en misericordia y en amor. Y vemos y recordamos esta sensación en nosotros de nuestra necesidad en el espiritual. Por esto ayunamos, porque buscamos que el Ruach de Elohim lo llene, que nos alimente, nos vista, que nos quite ataduras y nos perdona la deuda y nos lleve a otro nivel conforme a su voluntad. Y así no se tiene tampoco hambre porque se está llenando lo espiritual. Entre más crezcamos espiritualmente, más vamos a entender a Elohim y más vamos a crecer. Y pues esto es el ayuno. Y Yeshua dijo en Mateo 6:16, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esta es la Reina Valera. La traducción de Reina Valera, y la de Torah Viviente dice: ahora bien, cuando ayunen, no se pasen con aspecto miserable como los hipócritas. Ellos ponen cara amargada para que la gente sepa que están ayunando. Sí, les digo, ellos ya tienen su recompensa. Y después dice: pero tú cuando ayunes, lava tu cuerpo
y achicálate, para que nadie sepa que estás ayunando, excepto tu Padre que sabe tus secretos, tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En estos tiempos, pues pareciera que el ayuno se había convertido en parte como una religiosidad y de las costumbres, ¿no? De mostrar este ayuno por el orgullo. Y ha sido un mandamiento de donde lo principal era poder hacer teshuvah, como lo vinimos hablando, este retorno, y tener esta comunión con el Eterno a través del ayuno para poder sujetar la voluntad de la carne. Entonces todo cambia. Por esto el ayuno sirve a trabajar las áreas espirituales y recibir todo lo espiritual que viene de parte del Eterno. Pero ¿para qué hay que ayunar? Amada Esme, hablando sobre... Shalom, shalom, amados. Bueno, hay que preguntarse eso, ¿no? ¿Para qué hay que ayunar? ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos y para qué lo hacemos? ¿Lo hacemos para para que la gente nos aplauda o lo hacemos en cambio en lo secreto, como dice la escritura, para que sea de verdad, que sea algo que sale de nuestro corazón y que no tenemos que andar contando para poder de esta forma encontrar una recompensa referente a que queremos dar este ofrecimiento al Eterno y que Él nos hable por medio de ello. Pero ¿cuál es la recompensa? Lo iremos viendo, ¿no? Como ya lo estamos checando en este tema, pero lo iremos viendo más adelante. Por ejemplo, en Jonah 3:5 dice, cuando el pueblo de Nínive creyó a Adonai, proclamaron un ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor. Parte de esta aflicción, parte de ser afligidos y de las cenizas, en silicio, en cenizas, fue lo que ellos mostraron, ¿no? Que tenían en su corazón. O sea, ese arrepentimiento. Pero, ¿qué son el silicio? ¿Qué son las cenizas? ¿Qué es lo que nos quiere dar a entender con esto? ¿Y cuándo se usan? Se usan cuando alguien está de luto por alguien que murió. Entonces, en este aspecto, bueno, pues los sabios hablan de que es bueno una vez al año, por ejemplo, que cada uno de nosotros vaya al panteón, al menos una vez al año, porque ahí hay sentimientos de aflicción y de tristeza, ¿no? Entonces, eso nos hace recordar, reflexionar, nos lleva a reflexionar que en esta vida, o sea, se acaba cuando tiene que acabarse, se acaba cuando el Eterno dice hasta ahí. Y que nadie puede tener la vida comprada, que nadie tiene la vida comprada, que nadie puede. Que somos pasajeros, que somos temporales en esta vida y que cuando nos topamos contra la muerte nos damos cuenta de que realmente es lo que vale la pena, que realmente debimos o tenemos que hacer o qué es lo que tenemos o allí en ese momento se ve todo y se tiene esa reflexión. Es por eso que es bueno recordar eso allí visitando un panteón, al menos en algún tiempo en el año. Y este es el sentimiento que mínimo deberíamos de tener para que precisamente entre la época de Yom Teruah a Yom Kippur, ¿no? Que deberíamos de hacerlo en ese tiempo para poder saber y poner nuestros pensamientos en ese
orden, en esa pues en esa reflexión, en esa meditación para poder llegar a lo más profundo de nosotros con la ayuda del Ruach HaKodesh, para que nos muestre y nosotros podamos ver, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere hablarnos? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Porque, bueno, quien ayuna y pasa el día despreocupado, que sin arrepentirse, solo deja de comer, pues no entiende la profundidad de ayunar. Entonces, no se puede poner el ayuno como algo que está en segundo lugar. No se puede hacer ayuno sin prestar atención al arrepentimiento, a Teshuvah, al volver a Elohim. O sea, estoy haciendo esto porque quiero regresar a Elohim, porque esto es lo principal del ayuno, ¿no? Según aquí Jonás 3:10, es donde dice, y Elohim vio sus acciones. O sea, las de la gente de Nínive. Los sabios comentan también que este versículo no dice que Elohim vio sus vestimentas como vestimentas de duelo y su ayuno, sino su forma de actuar y de llevarlo a cabo, la forma en la que ellos lo llevaron a cabo en el corazón, su obediencia, que ellos de verdad abrieron sus oídos, que escucharon esa llamada de atención. Ellos decidieron volver al Eterno y a querer acercarse a Él. Entonces es por eso que el propósito del ayuno es el arrepentimiento verdadero, es el acercarnos a Elohim. Es que muchos dicen, no, pues hay que ayunar para limpiar el cuerpo, ¿no? O sea, sí se puede ayunar para limpiar nuestro cuerpo, pero para Él, por arrepentimiento a Él, por arrepentimiento a que no cuidamos el templo del Ruach HaKodesh, a que no nos, o a que algo llegó, no sé, a quizás hay una enfermedad, no sé, por ejemplo, el colesterol, ¿no? O los triglicéridos altos, que se llegan porque no se cuida, porque se come mucha grasa o se come, bueno, cosas que no le hacen bien al cuerpo en exceso, o se dejan también de comer otras que se necesitan para poder balancear las cosas en el cuerpo y no se lleva a cabo con atención. Entonces, para esto también tiene sentido. Sí, podemos hacer un ayuno también, pero ¿para qué lo estamos haciendo? No lo estamos haciendo para bajar de peso o limpiarnos simplemente. ¿Por qué nos queremos limpiar? Nos queremos limpiar para estar bien delante del Eterno. Y esto es querer hacer teshuvah, para volver a Él, porque es lo que nos lleva a cambiar todas nuestras acciones. Teshuvah, el retorno a Él, el querer decir, perdóname, lo hago hasta aquí, pero te doy todavía más, te doy todo lo que puedo, todo lo que tú me pides, eso es lo que le vamos a dar. Lo que Él nos ha dado, con lo que Él nos ha dotado, ¿no? También veo este versículo en que nos habla de que Él no nos da más de lo que no podamos llevar, no nos da más de esa carga. Y también se ve en este punto que Él no nos va a pedir más tampoco de lo que no podemos darle. Y cuando nosotros estamos pensando en que podemos ofrecerle algo y queremos retornar a Él, es porque lo podemos hacer y podemos esforzarnos hasta ese punto. Entonces el ayuno nos ayuda a recordar de qué se trata la vida en realidad, ¿no? Hacer teshuvah es entender la profundidad espiritual. Y en la historia de Jonás 3, vemos que el pueblo viste de cilicio porque hay que recordar también la muerte. ¿Por qué? Porque iban a ser destruidos. Y el objetivo de Nínive era para que se salvara el pueblo. ¿Por medio de qué? Del arrepentimiento. Entonces hay que entender qué es lo primordial. Lo primordial siempre es eso, regresar a Él y regresar a lo espiritual y crecer. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en sus afanes, en todo lo que es este mundo, entonces uno se enfoca ahí y termina cansado.
Y dices, pues, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Para qué es este punto? Dicen por ahí, naces, creces y mueres. Y ya. Pero no se trata de eso, se trata de regresar. Nací, crecí, y en ese crecimiento me hice espiritual, llegué a Creador, me recibió el Eterno y no morí, sino que viví para proclamar las buenas nuevas de Adonai. Y aquí vamos a Él, ¿no? Aquí llegamos a Él, porque después de esta vida, entonces viene la vida eterna. Y vemos en Esther, en Hadassah 4:16, que dice, ve y reúne a todos los Yehudim que sean encontrados en Shushan, y los haces ayunar por mí, no comiendo ni bebiendo por 3 días, noche y día. También yo y las muchachas que me atienden ayunaremos de la misma forma. Luego iré al rey, lo cual es contra la ley, y si perezco, perezco. Entonces, este ayuno se trataba de no comer y no beber por 3 días y 3 noches. Pero ¿cuál era su objetivo? Porque allí se podría entender, ¿no? Que era para que no matara a Esther. Que para poder ir delante del rey y que no la matara. Pero no, o sea, ese no era el objetivo. Es el problema. El ayuno no es para querer obtener o para querer quitar algo. El ayuno no es para eso, no es para ir y vamos a ayunar para que te sane, o vamos a ayunar para que te recompense, o vamos a ayunar para que te quite esto. O sea, no. El ayuno es para hacer teshuvá. El ayuno es para regresar a Elohim. Porque así buscamos el reino de Adonai y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Entonces el pueblo de Nínive sí estaba mal, y es por eso que tenía que hacer teshuvá. El pueblo en tiempos de Esther, ahí pues ya los iban a matar, los iban a exterminar, y sin ninguna forma en la que ellos se pudieran defender. Pero el pueblo no estaba bien. Es por eso que tenían que hacer teshuvá, por eso el Eterno quería que regresaran a él en ese momento. Entonces, ¿por qué ayunó Esther y por qué Nínive decidió también ayunar en aquel tiempo, cuando Jonás? No han ayunado para ser libres. O sea, tenían que arrepentirse. El arrepentimiento, el retorno a Elohim. Hacer un ayuno en Teshuvah. Y de ahí que Adonai hiciera su voluntad. Buscar qué es lo que Adonai quería. Buscar la voluntad de Adonai. O sea, yo te busco y estoy aquí contigo y ya todo está lleno cuando tú estás conmigo, y ahora yo sé que tú haces tu voluntad. Es lo mismo cuando llegábamos al tema de la emuná. O sea, subimos la montaña, ¿no? Subimos la montaña y hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hacemos el ishtalut. Llegamos a la punta, a la cima de la montaña, y ya hicimos todo lo que podemos hacer. Ya no podemos ir más arriba porque ya no hay una parte más arriba en la montaña que podamos subir. Y entonces, ¿qué hace el Eterno? Le decimos, aquí estoy, ya llegué lo más alto que puedo, no te puedo alcanzar más arriba porque ya no hay, este es mi límite. Tú me has dado este límite, ya no, es todo lo que puedo hacer. Y entonces Él viene a nosotros porque le decimos, aquí estamos, haz tu voluntad en nosotros. Y entonces buscamos su voluntad. Pero el problema, amados, es que a veces venimos y nosotros vemos el final de esto como que es algo que vamos a recibir, ¿no? Pero aquí el ayuno no es lo que voy a recibir, no es lo que vamos a tener de recompensa, porque pues no, o sea, no nos da una recompensa por eso, porque si lo hacemos por nuestra propia fuerza, si lo hacemos por nuestro propio ánimo,
o desánimo, pues no sirve de nada. Más bien el sentido es el por qué lo hago. Yeshua dijo que se oraba y se ayunaba mal, porque lo hacían por sus propios deleites. Pero no se trata de eso. No se trata de que busquemos lo que nosotros queremos. Se trata de buscar el reino de Adonai y su justicia. En Santiago 4:3 dice, piden y no reciben. ¿Por qué? Piden mal, con malos propósitos, para gastarlo en sus placeres. Y vemos que cada quien usa el ayuno para lograr o pedir lo que le conviene. Hemos hecho esto o hicimos esto mucho tiempo. Y eso es lo que ha devaluado en este tiempo el ayuno que se ha ofrecido por la mala enseñanza. Porque se cree que se puede ayunar por todo, que se puede pedir por todo o que se puede pedir todo. Es igual que, como cuando oró Yeshua. Él dijo que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el Shamayim, en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Pedir que se haga su voluntad, que Él haga su voluntad perfecta, no que haga lo que nosotros queremos hacer. No dijo, ay, por favor, es que se haga nuestra voluntad, por favor, porque queremos hacer, o sea, y haz pero haz tu voluntad. O sea, no. Es que dijo que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque si hacemos de esta manera, si hacemos teshuvah y volvemos a Él en los ayunos, entonces, si este es nuestro propósito inicial y final, entonces nos va a ir bien. Nos lo dice también Mateo 6:33. Aquí ahí tienen en la pantalla. Ustedes antes que nada busquen el reino de Elohim y todo lo justo y bueno que hay en él, y Elohim les dará, además, todas esas cosas. El ayuno se debe de hacer para estar bien con él, no para buscar algo. Ajá. Es como si vas a buscar a tu mejor amigo solo cuando quieres algo, ¿no? O sea, no. Entonces, vamos a buscar su reino para que todo funcione bien en el ayuno. Más bien, porque el ayuno es para eso. O sea, si se ayuna, se podrían recibir cosas, pero jamás se tiene que ayunar para recibir algo. Y bueno, vamos a leer Daniel 9, del 1 al 3. Dice, en el primer año, un momentito. En el primer año de Dariavesh, el hijo de Ahasueros, de la Cera de los Medos, quien reinó sobre el reino de los Kasdim, yo, Daniel, por libros entendí el número de años cuál era la palabra de Adonai al profeta Yirmiyah. Aún 70 años para el cumplimiento de la desolación de Jerusalén. Yo me volví a Adonai Elohim para buscarlo diligentemente por oración y súplica, con ayuno y tela de silicio. Y luego dice en Daniel 2, en aquel tiempo yo, Daniel, había estado de duelo por 3 semanas completas. Ajá. Entonces, Daniel ayunó. Hizo un ayuno de 3
semanas sin comer nada, nada. El comer verduras y cereales es comer kosher. El ayuno, o sea, el ayuno es no comer. Ajá, si tú dices es que estoy ayunando, pero estoy ayunando con frutas y verduras, o sea, no es ayuno. Solamente estás quitando algo de tu dieta, ¿no? Pero no es ayuno, porque ayuno es no comer. Entonces, hizo ayuno de 3 semanas de duelo para estar con Adonai, para acercarse con él. Y lo hizo para hacer teshuvah, para pedir perdón. Y eso nos acerca al Eterno. Daniel tenía que pedir perdón porque era un profeta. Y después de tanto tiempo que no estuvo con el Eterno, por ello es que ayunó. No para recibir una revelación. Él no ayunó para liberarse de algo o para obtener algo, sino para acercarse otra vez después de tanto tiempo que no estuvo con él. Dice que lo hizo para buscarle diligentemente, con todo lo que él era. Entonces también tenemos que ver esos detalles, tenemos que entender que es para acercarnos a buscarlo, porque es nuestro deleite estar con él, porque es nuestro anhelo estar con él, porque es nuestra vida completa. Entonces, vamos a entender eso y también, por ejemplo, vamos a ver el ayuno de Elías, o por ejemplo, Moshe y Yeshua, que fue durante 40 días. El teshuvah no es el arrepentimiento así solamente, ¿no? Ya sabemos, ya hablamos de ese tema, porque el arrepentimiento es antes que el teshuvah. Ajá, el arrepentimiento es lo que te lleva a hacer el retorno al Eterno. Entonces, teshuvah es venir ante el Rey para estar en su presencia. Teshuvah es decir, aquí estoy aquí, y no solo decirlo de labios, sino de corazón, en alma, en ruach, en todo lo que somos. Estar delante del Eterno y decirle, regresé a ti. Como lo veíamos también como el hijo pródigo que vuelve a casa. Aquí estoy, perdóname, estoy aquí delante de ti, quiero estar contigo, te necesito. Sin ti soy nada, sin ti no puedo, todo. La forma para hacer teshuvah, entonces, es el ayuno. Y precisamente la palabra ayuno en hebreo es tzom, que es una tzadi, una bab y una mem. La letra tzadi viene de tzadik, que significa justo, significa justicia, significa también el dar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay que dar tzedakah, ¿no? Hay que dar justicia, el que da justicia. Entonces también la segunda letra es la bab, y bab es la conexión. Ajá. Bab es la conexión, que es esa conexión a través de la tefilá. Y luego viene la letra mem, que viene de mayim, que significa agua. Esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Lo de mayim. Y nos lleva al tevilá, que es la purificación. Entonces, tenemos que la justicia, la tefilá y la purificación. Tefilá es la oración, que es esa conexión. Hemos visto que tefilá es esa conexión con el Eterno que tenemos. Y entonces viene la tevilá, que es la purificación. Entonces, para realmente llegar a hacer teshuvah, tenemos que ser tzadikim. Tenemos que dar tzedakah, o sea, tenemos que ser justos y tenemos que dar justicia para hacer tefilá, para hacer oración, para hacer esta conexión delante de la presencia del Eterno y hacer tevilá.
que es la inmersión en agua. Bueno, el ayuno, ya lo dije antes también, el ayuno no es para pedir nada físico, no es para pedir, sino para acercarnos al Eterno, para estar en su presencia, y esto trae consigo crecimiento espiritual. El verdadero ayuno, como por ejemplo Daniel, ¿no? Allí que hablábamos de las legumbres, de estas cosas, ¿no? El verdadero ayuno es no comer y no tomar agua, porque estamos menguando en lo físico. O sea, ¿qué es lo que necesita mi carne? ¿Qué es lo que necesita mi cuerpo? Estamos dejando que el espíritu crezca y haciendo la voluntad de Elohim. Como dijo Yeshua, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim. Entonces, Yeshua no comió en el desierto. Entonces, ¿qué entendemos por comer? Por algo que entre en la boca, ¿no? Para la alimentación. Y que el agua no es un alimento, entonces. Claro. Entonces, el agua tampoco. Y bueno, es un poco más, por así decirlo, sí es un poco más duro, ¿no? No tomar nada. Muchos días, ¿no? Pero creo que me pasmé un momentito, por favor. Creo que ya está. Ya, ahora sí, perdón. Entonces, les decía que bueno, se trata de que estamos menguando en lo físico, en lo carnal, para poder dejar que crezca nuestro espíritu y poder hacer la voluntad de Elohim que quiere hacer en nosotros, que es lo que Él quiere que crezca en nosotros. Y el ayuno sirve para llevar a nuestro corazón a hacer ese teshuvah. Sirve para llevar a cabo ese verdadero arrepentimiento por nuestras malas acciones y para poder comenzar ese compromiso, para hacer el bien, para hacer la voluntad de lo bueno que el Eterno ha puesto, ¿no? Porque también el Eterno ya ha preparado buenas obras para nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, desde el principio. Y entonces, esas obras, Él ya no las ha dado, y es lo que Él quiere que hagamos. Entonces, hay que decidir comenzar a hacer ese bien y ser dedicado también, tanto para acercarnos a Él en esa conexión de oración y para examinarnos y para poder acercarnos con mayor intensidad a Él. Bueno, también hay algunas situaciones, por ejemplo, las mujeres embarazadas, las personas enfermas o a veces los niños están exentos del ayuno, ¿no? O también tienen un límite, o sea, se puede hacer en un límite de lo más que puedan. Hay tiempos de ayuno también como un mandamiento. Esto vamos a ver también. Que Zacarías, 8:19, dice, así dice Adonai Jaelión. Los días de ayuno de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo tienen que ser tiempos de alegría, contentamiento y regocijo para la casa de Yehudá y para buenas fiestas, y ustedes se regocijarán y amarán la verdad y el shalom, la paz. El ayuno también lo vemos aquí y lo dice muy claro, ¿no? Ustedes se regocijarán.
O sea, el ayuno también es para celebración, porque el ayuno es algo nuevo. Es nuestro acercamiento con Él. Entonces es algo que nos está acercando y que dices, ya estoy cerca, ¿no? Ya estoy cerca de esa meta que necesita mi espíritu para acercarse al Creador, ya podemos estar casi allí, ¿no? Entonces, pues sí, quizás el alma se aflige porque se equivocó, porque nos equivocamos, pero está feliz porque se está llegando al Abba. Entonces, precisamente, justo antes de casarse, por ejemplo, antes de la boda, que es un Yom Kippur, un tiempo para que un nuevo ciclo con el Eterno inicie. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos que estar, hasta Yom Kippur tenemos que estar listos, ¿no? Entonces es un tiempo para que ese nuevo ciclo comience y podamos nosotros tener la oportunidad de iniciarlo de la manera correcta. En el ayuno se hace tefilá constantemente. Se hace tefilá en ruaj. En caso de que, por ejemplo, los que trabajan en público, por ejemplo. Ajá, o sea, bueno, los que trabajan pues ya lo pueden... un momentito. Ajá, o sea, si tú trabajas, entonces puedes ayunar aún trabajando, ¿no? Pero no significa que tienes que estar allí diciéndole a todos, ay, estoy ayunando, no me des pan, ay, no me enseñes esto, o sea, porque a veces nos sentimos de cierta forma arrinconados cuando estamos ayunando y alguien viene y nos invita algo, ¿no? Nos dicen, ay, no quieres, no sé, un café o fruta o no sé, algo, ¿no? Ándale, nada más un pedacito, no pasa nada. Y uno dice, no, pues no le voy a decir que estoy ayunando, ¿no? Pero tenemos que aprender también eso, que tenemos nosotros una palabra que vale y que nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Nadie nos puede arrinconar tampoco a de que, ay, un pedacito, un poquito, pruébalo, nada más un poquito, ¿no? No. Dices, no, gracias, no quiero. ¿Y por qué no? Pues porque no quiero. O sea, si dices no quiero, no es una mentira, porque en realidad no quieres comer, estás ayunando. No tenemos que andar contando a todo el mundo, ay, es que no, porque estoy ayunando y necesito, no puedo porque tengo que guardar mi ayuno o algo así, ¿no? Bueno, hay otras veces que va uno y les dice a las personas, bueno, estoy en ayuno toda la semana y no me inviten nada o no me den nada o no sé, ¿no? No sé, vas a la casa de tu mamá a comer y a, a visitar y pues ahí tienes que avisar, ¿no? Entonces, bueno, claro, porque se va a hacer raro que no comes nunca en toda la semana. Pero bueno, también en los aposentos hay que meterse, ¿no? O sea, da igual dónde estemos, pero tenemos que llegar en un momento a los aposentos. Y en algunos libros de oraciones, por ejemplo, en los Sidurim, en los llamados Sidur, hay hay oraciones especiales, por ejemplo, o lecturas insertadas al final de la amida de la tarde, cuando en algún día se hace ayuno. Entonces, les voy a leer una que es una traducción aproximada. Esas se las voy a leer para terminar como un ejemplo, ¿no? Que se podría hacer. Dice, Rey del universo, tú sabes que durante el tiempo en que estaba el Beit Hamikdash, o sea, el templo, una persona que pecaba podía traer una ofrenda y solo la sangre y la grasa eran realmente ofrecidas. Y en tu gran misericordia concedías expiación. Y ahora he ayunado y disminuido mi grasa y mi sangre. Que sea tu voluntad que lo que fue reducido hoy sea como si lo hubiese ofrecido ante ti en el altar y que tengas benevolencia. Entonces, esto es un ejemplo
de que cuando nosotros estamos, como también Rueda Vida a veces nos habla, ¿no? De que estás ahí danzando en la congregación y estás sudando, pues sí, estás quemando grasa también, y eso también es un ofrecimiento delante del Eterno, y uno lo ve como de forma graciosa, ¿no? Pero no, es que de verdad lo es. Y no es porque él siga recibiendo, eh, ofrecimientos, o sea, ofrendas o algo así, no, porque Yeshua ya lo dio todo de una vez y para siempre, ¿no? Esto es así. Pero sin embargo, Él acepta estas ofrendas de nuestro corazón. Él acepta el que nos queremos regresar a Él, porque nuestro único paso a todo esto, a todo el ayuno, a toda la oración, en la conexión, nuestro único punto de principio y de fin es Yeshua. Y con Él termina y con Él empieza todo. Entonces, nosotros tenemos que poner atención para que podamos acercarnos cada vez más al Eterno y no usar las cosas en nuestra conveniencia, sino que de verdad usarlas para poder entrar más delante de su presencia, para poder alcanzarlo más a Él. Y bueno, este es el tema, amados. Muchas bendiciones. Espero que fue de bendición para todos y shalom, shalom. Hasta la próxima semana. Bendiciones.